Regresamos aquí a la Ciudad de México, en ¿Qué tal Fernanda? Y saludando también, por supuesto, y dándole las gracias a toda la audiencia de Tampico que hoy nos recibió con muchísimo gusto, a Fernanda y a toda la gente de por allá. Y saludo también a Natalia Priego, editora de Mexicanísimo, de la revista Mexicanísimo, que hoy, bueno, por cierto, tiene una exclusiva, ¿no? ¿Cómo estás, Así. Natalia? Muy bien, Emilio, muy feliz de estar aquí como siempre. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué trae esta edición? Pues esta edición es bastante especial porque como tú dices, tenemos una entrevista con Fernanda Familiar. Ahora a ella le tocó ser entrevistada por Mexicanísimo. Pero bueno, vamos por partes. La edición es la de marzo, ya la pueden conseguir en locales cerrados, en Sanborns, en puestos de periódicos. Y nuestro tema principal que abordamos en este mes es México sin corrupción, un tema bastante Otro tema. polémico, que da para muchas horas de reflexión. Pero en Mexicanísimo, con esta nueva cara que estamos construyendo, esta nueva visión, es construir caminos, proponer alternativas a nuestros lectores para afrontar estos problemas que tenemos al día en nuestro país, que reconocemos que existen, pero que también es una actitud mexicanísimo a tener una postura crítica ante esos problemas y actuar frente a ellos desde nuestra trinchera y desde nuestros campos de acción. El artículo principal lo escribe el doctor Leonardo Curcio, quien nos da una reflexión bastante interesante, muy fuerte también de qué es la corrupción, que es un tema que también que muchas veces lo encerramos nada más en lo político, son los gobernantes los que son corruptos, son las esferas de los empresarios más altos los corruptos. Sin embargo, la corrupción yo creo que ya también es una actitud de vida en donde al que todos nos enfrentamos en Sí, muchísimos bueno, niveles. pasarse un alto es un acto de corrupción, es un hecho de Totalmente. decir, bueno, ahí después lo pago, ahí le soborno Al al policía. policía, es un acto de corrupción. Totalmente, cuando te ponen la araña porque no pagaste el parquímetro, ay, por favor, ya, cómo nos arreglamos, en el trabajo, cuando no sé, hay un puesto nuevo, bueno, pues en vez de sacar una convocatoria o abrir la plaza, que entre mi conocido, mi amigo, y si es capaz o no, eso no importa, el punto es que entre, ¿no? Entonces, Leonardo Curcio hace toda una reflexión en torno a ello, también con el tema de si la corrupción es un problema cultural heredado, que también tenemos mucho en México. Tendemos a decir que con la llegada de los españoles, que la corrupción llegó a México y que desde ese momento todo fue un caos porque los mexicas eran una sociedad bastante justa, bastante dura con ese tema, y sí, sí lo eran. Sin embargo, la corrupción es un tema, yo podría decir, inherente al ser humano, pues no es cultural de México, se encuentra en todos los países. Y bueno, invito a los lectores a leer a Leonardo Curcio, a ver esta postura que él tiene, y una invitación que él hace es de empoderarnos como ciudadanía, ser los ciudadanos en nuestro día a día, en nuestra trinchera, los que denunciemos esos problemas y seamos el cambio para generar un cambio en cadena. Claro. Finalmente, la corrupción finalmente es un problema de cadena que viene desde muy abajo y que se permea hasta los políticos, el presidente, etcétera. Pues así tiene que ser también la solución, venir desde abajo, desde las acciones más pequeñas. Otro artículo que acompaña al del doctor Leonardo Curcio es el de la doctora María Marván Laborde, quien es una de las fundadoras del IFAI. Ella también aborda este problema de la corrupción, y una de sus grandes conclusiones es: como todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. Claro. También, bueno, para otros temas mucho más ligeros que retomamos en la revista, son recomendaciones para ir a los mejores spas y lugares de tratamientos holísticos en México. Ahora que viene el puente del 20 de marzo, del 21 de marzo, les recomiendo mucho checar este artículo para que se den una escapada, que se descansen, que se relajen, que tengan una conexión con la naturaleza. Aquí tenemos un artículo padrísimo que estoy segura que les va a gustar mucho. Y la entrevista con Fernanda Familiar, que también fue muy interesante porque a ella le preguntamos, retomando ya la icónica frase del señor presidente
Enrique Peña Nieto, de tú qué hubieras hecho por el país. Le preguntamos a Fernanda desde su trinchera, ella qué haría por su país, por México, por hacer un México mejor, qué es lo que más le gusta de este país, que ella, bueno, pues conoce a muchísima gente a lo largo de su trayectoria como periodista, ha conocido México desde muchas perspectivas, desde muchas opiniones, y bueno, los invito a leer la entrevista que tenemos con ella, que de verdad bastante interesante, nos comparte un lado muy íntimo de su visión sobre México. También tenemos recomendaciones para que vayan, si viven aquí en la Ciudad de México, a 2 exposiciones padrísimas. Una en el Museo Jumex, que estará hasta finales de abril, hasta el 30, que se llama Querido lector no lea. Es una exposición de Ulises Carrión. Ulises Carrión es pues yo diría un artista bastante completo y complejo, editor, artista plástico, escritor, videoasta. Él es de Tuxtla Gutiérrez y está presentando una exposición bastante interesante en el Museo Jumex, de la cual hacemos una reseña en la revista, y también 2 exposiciones que están ahorita en el Museo de Arte Carrillo Gil, de arte contemporáneo, uno de un artista español de nombre Darío Villalba, que por primera vez se presenta en México. Vale la pena conocerlo, a mí me gustó muchísimo la exposición. Otro artista también muy complejo que utiliza pintura, fotografía, instalación en todas sus piezas. Y también en el mismo Museo de Arte Carrillo Gil, a mediados de marzo acaba la exposición de la colección que tienen de carteles que Álvar Carrillo Gil era un gran coleccionista de carteles y diseño gráfico. Padrísima esa exposición también, se la recomiendo mucho que se den una vuelta este fin de semana a verla. Estará hasta el 12 de marzo, entonces todavía hay, ¿Todavía hay tiempo? este fin de semana todavía hay tiempo. Y bueno, también tenemos la sección de nuestras plumas, en donde tenemos a nuestros colaboradores mensuales, uno de ellos Hugo Lara, que habla de Rodrigo Prieto, que le hicimos también una entrevista a Rodrigo antes de irse al evento de los Óscares, una plática bastante interesante, bastante rica, en donde Que él no ganó. comentaba, sí, exacto, pero él justo lo que decía es que la nominación en sí ya es un premio. Sí, Y claro. totalmente, él es el único mexicano en este año que estuvo nominado. Hubiera sido un gran logro que Sí, ganara, pero yo creo que su trabajo ya es en sí ganador. Es una persona que ha trabajado con grandes directores, ahora con Scorsese, y una de las preguntas que le hacía era, ¿cuál es la gran diferencia entre haber trabajado con el Scorsese de Silencio? Que no sé si no ya la he la visto. viste, es completamente diferente a la del Lobo de Wall Street. Y son los dos, es el mismo director, el mismo fotógrafo, pero El Lobo de Wall Street es una película sumamente veloz, Sí, claro. con muchísima intensidad y que se refleja en la imagen. Y Silence o Silencio es justamente todo lo contrario. Es una película mucho más metódica, como él dice, callada, silenciosa, en donde el reto para él fue el manejo de la cámara más estática, porque empezó el ser mucho más autocrítico con su trabajo, en tanto que la cámara estaba más fija, se empezaba a fijar en los detalles, ¿no? En las minucias de la imagen, de las posturas de los actores. En fin, es una plática que tuvimos muy interesante con él antes de irse a los Óscares. Deseábamos que ganara, pero como él dice, ya la nominación es un premio y más en un contexto político y social en el que estamos viviendo con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, que México esté presente ahí, también con el discurso que dio Gael García. Sí, total. Tenemos una presencia muy importante en ese país y en eventos tan grandes como los Óscares. Sí, pues sí, de eso no nos queda la menor duda. Lo desafortunado es que alguien, pues que esté al frente de este gobierno, no tenga la capacidad de visualizar de esa manera, ¿no? Pero por eso estamos nosotros, Así es. los ciudadanos, retomando nuevamente lo que les decía del doctor Curcio, somos los ciudadanos los que tenemos que comenzar a hacer los cambios y a reconocer la grandeza de nuestro país. Aquí fíjate que estoy viendo dentro de lo que trae la revista Mexicanísimo este asunto de saqueando a la gallina de los huevos de oro y tiene unas cifras, pues no sé si nos deban espantar tanto. Dice, la corrupción nos compete a todos. 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos para autoridades del gobierno. 165 pesos aproximadamente cuesta a los hogares mexicanos una mordida.
32,000 millones de pesos se destinaron en mordidas para acceder o facilitar trámites y servicios públicos. 14% de su ingreso destinaron los hogares mexicanos a mordidas para trámites y servicios públicos. A ese nivel estamos. Decías, efectivamente, el asunto de la corrupción es algo que no solamente le atañe al gobierno mexicano o en México, en muchos países se da, pero también habría que destacar a qué niveles se da y en Claro, dónde se da más y en dónde se da menos. Y de verdad no deberíamos tener nosotros los niveles que los padecemos, mayores los niveles de malos, sí, exacto, corrupción, los niveles que exacto. padecemos, porque realmente somos un país que que tiene mucho futuro y que podría acomodarse sin la necesidad de este tipo de circunstancias, sin la necesidad de este tipo de corruptelas. Claro, Pero desafortunadamente yo también no podría decir si es un asunto cultural o no, pero de alguna manera sí crecí con la famosa frase de el que no tranza no avanza, con la famosa, con el famoso de, pues, el que ofrécele, dale una mordida para que no haya bronca, claro. que me parece que de alguna manera efectivamente se ha pasado de generación en generación y que pues es muy desafortunado que Sí, vivamos así. y cada vez la corrupción ha adquirido, se ha complejizado cada vez más y la encontramos o sea, la pasamos incluso hasta desapercibida, o sea, la vemos ya hasta como natural en algunos momentos. Por ejemplo, en la entrevista, tenemos una entrevista que le hicimos a los supercívicos, que, bueno, su proyecto es justamente ir en pequeñas acciones o con pequeños actos de corrupción o de mala ciudadanía, denunciar, ¿no? Y nos decía es que el fenómeno que más vemos con la gente que atacamos es, ay, no más tantito, ay, me estacioné en segunda fila, pero son 2 segundos, ahorita Exacto, se bajó mi abuela, es que ni 2 segundos, claro. es que ya no podemos, no más tantitos. No más tantitos, ni el ahí se va. Bien, gracias Natalia, muchas Gracias gracias a ti, Natalia Pliego, Emilio. editora de la revista Mexicanísimo, y le recomendamos mucho la revista Mexicanísimo, sobre todo también, bueno, más allá de estos artículos muy buenos de los que estamos hablando, también, bueno, la entrevista con Fernanda Familiar, titular de este espacio.